¿Qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Un momentito, comenzamos. ¿Qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Un momentito, comenzamos. ¿Qué tal, Warriors? ¿Cómo están? Un momentito, comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos por allá de aquel lado, Warriors? Vamos a esperar ahorita que llegue Jan y comenzamos con este Warriorcast 80. Acuérdense que estamos ya volviendo con todo con estos podcasts. Estamos en Stitcher, Spotify. Estamos ahí también en iTunes. Si tienes iPhone, estamos en todos lados. Así de que por ahí viene Jan. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estamos? ¿Qué más, parcero? ¿Cómo están? ¿Me escuchan todos? ¿Sí se escucha perfecto? Bueno, yo te escucho bien, entonces supongo que está perfecto el stream. Bueno, esto lo vamos a grabar para subir a YouTube y también para subir ahí a todas las plataformas de podcast. Así es de que esto no cuenta, esto lo voy a cortar. Vamos a comenzar ahorita asegurando, a ver, probando el audio. Muy bien, 1, 2, 3, estamos perfecto. ¿Me oyes bien, Jan? Sí, yo te oigo bien, también te veo en tiempo real. Las personas a mí me escuchan bien, ¿me ven bien? Por ahí andan. Bueno, yo no veo sus comentarios, pero ahí estamos. Creo que ya funciona bien esto. Bueno, vamos a comenzar. Ahora sí, a partir de aquí adelante empiezo a grabar. Vámonos en 3, 2, 1 y venga, vamos. ¿Qué tal, Jan? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Aquí saludos de México. ¿Cómo está por allá Colombia, Jan? Excelentemente, Roberto. Muchas gracias por la invitación y un saludo desde aquí de Colombia a toda la audiencia mexicana que nos está viendo. La audiencia de Warrior University. Bueno, ahorita pues ya tiene rato que no hacemos este experimento en vivo, pero pues bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente con todo. Y para quien no conozcan a Jan, bueno, Jan es un atleta de Colombia, él es fisioterapeuta y entrenador, más de 5 años de experiencia, tiene una pasión grande por la búsqueda de la masa muscular, la hipertrofia, de forma científica, pero basada también en la experiencia, como ya saben que es todo lo que buscamos también en Warrior University. No solo la hipertrofia, también tiene experiencia con personas con discapacidad, la tercera edad, y es muy reconocido en Sudamérica y más conocido en las redes sociales como Instagram, desde que estamos ahorita encontrándonos después de un buen tiempo de conocernos, pero ahora hacerlo ya en este formato live con el tema de diferencias en el entrenamiento o las diferencias anatómicas entre hombres y mujeres. Pero háblanos de ti un poco más, Jan, para que te conozca aquí toda la banda. Coméntalo. Claro, parcero. Bueno, tengo 25 años. Comencé en esto desde los 16 a entrenar en un gimnasio. La verdad fue por puro ego. La típica, quería gustarle a una niña y era muy flaquito, muy delgadito. Y me comencé a entrenar. Me gustó y el deporte, la fuerza, también le subo un poquitico a uno el ego y comencé entonces a estudiar una carrera que pudiera moldarla también con mi pasión, que era el gimnasio. Entonces empecé a estudiar fisioterapia. La fisioterapia es una carrera que vos la podés amoldar de muchos ámbitos. La enfocas para la parte psicológica, para la parte de salud ocupacional, del deporte. Entonces lo que yo hice fue eso. La moldé del deporte, la orienté desde ahí y cuando me gradué lo que quise hacer fue orientar como una especie, inventarme una especie de plan o sistema de entrenamiento, por decirlo así, que ayude a las personas que tienen cualquier tipo de lesión, un accidente, que estén constantemente lesionadas por lo que sea y
que normalmente le dice que no pueden entrenar, que se queden quietas en su casa, entonces tratar de que entrenarlas, pero amoldarle lo que pueden hacer, lo que deben hacer para que mediante el deporte se recuperen y al mismo tiempo pues logren una estética, pues un buen cuerpo. Y también he trabajado, como tú decías, con personas de la tercera edad, con personas con discapacidad mental, niños de la primera infancia, niños con síndrome de Down, niños autistas. Pues sabemos que el entrenamiento de fuerza no solamente es estética, sino también salud. Es muy importante y creo que es una de las razones por las que seguimos siendo amigos después de todo este tiempo, porque no tenemos, quizá en el comienzo por este lado del ego, pero al final de cuentas nos gusta ayudar a las personas, nos gusta ver esta sonrisa de ver personas que quizá no pensaron lograr sus objetivos por sus dificultades que han enfrentado en su vida, pero están de vuelta y entrenando, ¿no? Ojalá pudieras venir a Cancún y ver la clase tan diversa de gente que tengo acá en el gimnasio. Pero bueno, en el tema que vamos de hoy, Jan, sabemos que las diferencias entre hombres y mujeres existen. Algunas son reales, otras son más culturales, pero en esencia, ¿a qué nos referimos, Jan, con diferencias anatómicas? Coméntanos. Bueno, a diferencias anatómicas nos referimos más que todo a la estructura y cómo está compuesto nuestro cuerpo, que influye en la correcta selección de ejercicios, el correcto volumen de entrenamiento para ellas y para nosotros. Por citar un ejemplo sencillo para que entendamos esto, pensemos en los receptores de andrógenos. Los receptores de andrógenos, pues palabras más, palabras menos, para hacerlo muy simple, son los encargados de poder sintetizar la testosterona, y a mayor receptor de andrógenos, más fácil crece un músculo, menor receptor de andrógenos, más difícil crece un músculo. Lógicamente tiene más funciones, pero pues es como resumiéndolo, aplicándolo en este caso particular. En el caso de ellas, la proliferación de esos receptores de andrógenos se encuentra más hacia el tren inferior, mientras que en el caso de nosotros, los hombres, se prolifera más hacia el tren superior. Hay más proliferación por espacio, hay más. ¿Eso qué significa? Traduciéndolo al fitness, en el caso de nosotros, pues tenemos la facilidad para construir músculo con más rapidez en lo que viene siendo el tren superior, dorsales, pectorales, hombros, bíceps, tríceps, etc. En el caso de ellas es al revés. Ellas tienen más facilidad para construir músculo en la parte del tren inferior, partiendo del hecho de que tengamos todas las variables igualadas, ¿no? Omitamos la parte del descanso, de la comida, supongamos que todo eso lo tengamos bien, pero ese tipo de cositas pueden afectarnos. Es por eso, por ejemplo, que normalmente a los hombres se nos cuesta tanto trabajo aumentar de masa muscular en la zona de las pantorrillas o gastrocnemios, mientras que en el caso de ellas, por norma general, siempre va a existir la excepción a la regla, ellas tienen, por ejemplo, más facilidad para construir piernas, normalmente tienen pantorrillas más prominentes, pero pasa lo contrario en la parte de arriba. Normalmente somos más macanudos, más trozudos arriba, y fácilmente vemos cambios en la parte del tren superior, ellas no. Pequeños cambios como eso pueden afectar el entrenamiento. ¿Cómo? Sencillo. Listo. No tengo una desventaja, por decirlo así, en el caso de nosotros los hombres, para construir músculos en la pierna. Entonces, debemos jugar con las otras variables. Entonces ya podemos aumentar volumen, aumentar frecuencia de entrenamiento, para entonces esas debilidades convertirlas en fortalezas. Si nosotros no tuviéramos presente ese tipo de cosas tan mínimas, por ejemplo, entonces podríamos cometer el error de que nuestras fortalezas vamos a entrenarlas como si fueran debilidades. Es ahí donde por lo general los hombres entrenan, le dan una frecuencia, un volumen más alto a, por ejemplo, el tren superior. Y en ellas pasa lo contrario, cuando debería ser al revés. Ellas deberían tener un volumen más alto, es en el tren superior, y nosotros en el tren inferior, pues para vernos simétricos. Esas son una de las cuantas diferencias que tienen que ver con la estructura, como estamos hechos, como estamos diseñados, que afectan el cómo nosotros estructuramos un plan de entrenamiento. Y como esas hay muchas. Ok, perfecto, perfecto. Pero vámonos un poquito más atrás. Creo que nos fuimos un poquito más adelante. En general, antes de hablar los protocolos y la forma en que vamos a mejorar estas diferencias de acuerdo al género, al sexo, vamos a hablar acerca de cuáles consideras tú, Jan, que son las principales diferencias entre hombres y mujeres, las reales, no las inventadas, no las que nos pongo la sociedad de alguna forma, sino las que realmente existen entre hombres y mujeres. ¿Cuáles consideras que son, ya?
Básicamente, una de las principales que afecta al entrenamiento es, por ejemplo, la estructuración, la forma y del sistema óseo. Para explicarlo un poco mejor, me voy a basar en el estudio que se hizo en el 2015 en la Universidad de Tabasco, liderado por Jorge Lisandro Constantino. Él lo que hizo fue lo siguiente, estudiar a niños y niñas. Él quería, digamos, saber cómo la estructuración del sistema óseo afectaba algunas malformaciones en el caso del tren inferior, y esto pues se puede repercutir en enfermedades futuras. ¿Qué se descubrió? Lógicamente eso hubo un sistema controlado durante buen tiempo, etcétera, etcétera, y se descubrió que las niñas son más propensas a, por ejemplo, sufrir de enfermedades como pie varo, pie cabo, varo de genovalgo o genovaro de rodilla. En el caso de ellas, en un 56%, en el caso de los hombres, en un 44%. ¿Esto a qué se debe? Bueno, ellos hicieron una investigación y descubrieron que la forma de la cadera, ¿listo? La forma de la cadera, en el caso de ellas, es más amplia, ¿listo? Más circular, mientras que en el caso de nosotros es más robusta, más corta, más compacta y más pesada. Esto por el caso de que ellas tienen que tener una cadera un poco más flexible, más elástica para poder dar a luz a un niño. Eso es una. Entonces, ¿qué pasa? Unas caderas más amplias producen un ángulo Q, digamos, más hacia acá, y puede proporcionarse más el genovaro o el genovalgo de rodilla. Malformaciones que a la hora de entrenar se tienen en cuenta porque pueden afectar la técnica en ejercicio. Otro ¿Podrías cambio, explicar un poquito dime. más acerca del ángulo Q? Mucha gente, imagino, que no lo conoce. Bueno, explico. Digamos que esa es la cadera, ¿no? Y esas son las rodillas. ¿Listo? Entonces, el ángulo que hay entre el acetábulo y la rodilla, ¿listo? Es lo que se conoce como el ángulo Q. A ver, otra vez, Ahora, ¿se perdió un poquito el audio? se perdió. ¿Me escuchas? Sí, ya, ya, ya. Listo. Entonces, digamos que esa es la cadera y esas son las rodillas. ¿Listo? Normalmente, ese ángulo que se forma entre el acetábulo y las rodillas es lo que se conoce como ángulo Q. ¿Listo? Por lo general, o en un mundo ideal, digamos, se debería estar alineado acetábulo o donde encaja pues el fémur en la cadera con la rodilla. Por malformaciones o por estructura normalmente de cualquier persona, esto no va a pasar así. Un ángulo Q muy pronunciado, o sea que el acetábulo quede demasiado acá, la cadera sea muy amplia, va a proporcionar que los fémures estén así, ¿listo? Como tirados hacia afuera, y eso ocasiona que las rodillas se junten. Al ocasionar que las rodillas se junten, va a pasar que, por ejemplo, hay un desgaste más rápido de los meniscos, por ejemplo, inflamación de ligamentos. En una sentadilla, para citar un ejemplo, ¿qué puede ocasionar? Que en el momento de la bajada las rodillas hagan esto y cuando sube hagan esto, ¿ya? Eso puede que no lo percibamos a simple vista, pero ¿qué pasa si a esto le sumamos, por ejemplo, una carga cercana al 1RM propio? Va a afectar demasiado. Ahora, pongamos el caso que esta carga se realice con una alta frecuencia. Esa alta frecuencia puede hacer que el menisco se gaste más rápidamente. Entonces, las niñas son más propensas a tener un ángulo Q más amplio por las caderas que son pues, más amplias de ellas. Entonces, esto se traduce en algunos ejercicios no son buenos o no son idóneos para ellas realizarlo de una manera estandarizada. Si lo aplicamos, por ejemplo, a la sentadilla, en el caso de ellas, sería una opción más lógica, por norma general, que ellas trataran de tener una amplitud un poco más amplia, valga la redundancia, mientras que en el caso de nosotros podríamos tener una amplitud un poco más cerrada por norma general, sin que haya ningún tipo de interferencia. Lógicamente, reitero, eso es del marco de la individualización, pero por norma general, el hacer algunos ejercicios demasiado cerrados en la amplitud le es más dañino a ellas que a nosotros por ese tipo de estructuras. Este es solo un ejemplo. Otra cosa, por ejemplo, para que lo tengamos presente, nosotros como hombres tenemos pene, tenemos testículos, tenemos entonces un apéndice externo que hace que, por ejemplo, nosotros no podamos juntar las piernas demasiado, a diferencia de como lo hacen ellas. Y eso es inconsciente. ¿Qué significa esto? Por norma general, entonces los músculos aductores de nosotros son más débiles que en el caso de ellas, debido a que casi no ejercen esa fuerza de aducción en el constante vivir.
Entonces, en una traducción a un plan de entrenamiento, nosotros podríamos enfocarnos en darle un poco de volumen más amplio a los aductores que ellas. Entonces, esas diferencias anatómicas, esas diferencias de cómo está estructurado nuestro cuerpo, cómo está formado, tanto ellas como nosotros, que eso es ley, que somos diferentes, ocasiona que nosotros podamos enfocarnos en un plan de entrenamiento en determinadas debilidades y determinadas fortalezas. En el caso de ellas, las debilidades de ellas pueden ser nuestras fortalezas y viceversa. Eso es lo que te podría comentar de las diferencias que podrían haber. Hay más, pero pues por tiempo no vamos a hablar de todas las que existen. Ok, perfecto, perfecto. Muy interesante lo que comentas, porque es algo que no se toma en cuenta en entrenamiento entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, ¿cómo cambiaría, por ejemplo, en estos casos que acabas de mencionar, la estructuración de un plan de entrenamiento? ¿En qué basarías el cambio o la diferencia entre hombres y mujeres en esta clase de situaciones que has mencionado, por ejemplo? ¿Cambiarían los ejercicios, el volumen de entrenamiento, la forma en que realizas determinado ejercicio, etcétera? Danos unos ejemplos por ahí. Bien, recalcar desde el principio que vamos a hablar siempre de la individualización. Como siempre puede existir la regla, ¿ya? La excepción a la regla. Puede que haya un hombre que no lo pueda hacer como lo voy a decirlo ahora, o una mujer que sí lo puede hacer como lo que voy a decir que no pueden hacer ellas. Pero como reitero, eso siempre toca evaluar primero, pero por norma general. Bien, afectaría tanto el volumen de entrenamiento, la frecuencia de entrenamiento, la selección de ejercicios y en los patrones de movimientos principales a enfocarnos a trabajar. ¿Cómo nos enfocaríamos? Bueno, vamos a partir del hecho de las similitudes que desde simple vista son más apreciables en el caso de ellas y nosotros. Por ejemplo, ellas tienen senos, nosotros no. Nosotros tenemos pene, ellas no. Nosotros, por lo general, somos más altos, ellas no. Son las estructuras que a simple vista son más notables y esto afecta un plan de entreno. Para citar un caso, en el caso de ellas de los senos, por norma general, ellas al tener más senos, al tener un peso acá, por lo general tienden a tener una posición cifótica, algo así. Claro, va a depender del tamaño de los senos, qué tan pronunciada sea esa cifosis, pero ellas tienen algo que nosotros no tenemos y son esas glándulas mamarias. ¿Eso cómo afecta? Por ejemplo, entonces vamos a un gimnasio y le decimos a una persona que nos coloque una rutina, digamos, para dorsales, para espalda. Normalmente, un entrenador colocaría, listo, yo sé que los mejores ejercicios de espalda son, un ejemplo, dominadas, remos, polea al pecho y remo polea baja. Un ejemplo que estamos ahí colocando básico. Y sí, es cierto, a modo general son los mejores ejercicios, pero esa pequeña estructura que ellas tienen aquí hace que, por ejemplo, nosotros deberíamos privar un patrón de movimiento para los dorsales en unas tracciones horizontales más que las tracciones verticales. Entonces, mientras nosotros podemos tener un ratio de ejercicios un poco más igual, digamos, por cada 2 ejercicios de tracción vertical, meter 2 de tracción horizontal, es un ejemplo que coloco, pero ven que es un poco más igual, ellas no. Ellas deberían priorizar las tracciones horizontales, ¿para qué? Para poder combatir en algo esa de predisposición a la cifosis que ellas tienen. Por otro lado, esto mismo hace que entonces ellas tengan que priorizar el trabajo de dorsales por encima del de pectorales. Normalmente nosotros le damos un trabajo casi igual. Un ejemplo, si le damos una frecuencia 2 a los pectorales, podríamos dar una frecuencia 2 a los dorsales. Ellas podrían tener un ratio 2:1. Por cada 2 días trabajar un día de pectorales debido a lo que he mencionado. Otro cambio, por ejemplo, es, hablando también de los senos, es, listo, nosotros enfocamos todas las fibras musculares, listo, del pectoral. En el caso de ellas, al tener senos, por estética, listo, no vamos a priorizar tanto la parte, digamos, baja, sino la parte superior, la parte clavicular, que es la que puede hacer más el soporte para que los senos estén más sujetos, listo, y traten de no, con el pasar del tiempo, se caigan. Entonces, en el caso de ellas, en vez de colocarle, por ejemplo, tanto press plano, que trabaja todo el pecho completamente, podríamos darle un pequeño énfasis a lo que son la zona clavicular, entonces a los presses inclinados, por ejemplo.
En el caso de ellas, listo, no priorizaría, priorizaría, daría una prioridad, se me fue la paloma, daría una prioridad a las aducciones, listo, sino más a los empujes. ¿Por qué? Porque una aducción hace que en el caso de ellas, al por los senos, no puedan hacerlo tan pronunciadamente. Otro caso, listo, lo que mencionaba ahorita entonces de las, aquí estamos viendo cómo afectaría la selección de ejercicios, el volumen de entrenamiento, priorizar las tracciones por encima de los empujes y priorizar también la frecuencia, mientras que nosotros podemos hacerlo algo un poco más parejos en el tren superior. En el caso del tren inferior, por ejemplo, lo que mencionaba ahorita, en el caso de nosotros, podríamos priorizar lo que viene siendo un trabajo de aductores, mientras que ellas, por ejemplo, con un ejercicio de aducción puede ser suficiente. En el caso de nosotros, podríamos darle 3 ejercicios de aducción, un poco más de volumen a este gesto de aducción. Y trabajar ejercicios de aductores, no donde esos sean sinergistas, o sea, que participen en el movimiento, sino ejercicios donde se realice la función principal del aductor, que es aducir la cadera. En el caso de los ejercicios de sentadilla, por ejemplo, o cualquier otro ejercicio de flexoextensión de rodilla, en el caso de ellas, podrían ser beneficiadas tanto para aumentar su 1RM como para mejorar la hipertrofia a modo global, hablar de aperturas un poco más amplias, un poco más amplio el ángulo biacromial que en el caso de nosotros. ¿Esto qué ocasionaría? Listo, entonces como ellas están teniendo una amplitud más amplia, pues entonces priorizar también darle entonces, tener presente que no se va a trabajar tanto el vaso interno, entonces meter otros ejercicios complementarios de vaso interno que, por ejemplo, no tendríamos tanta necesidad nosotros al trabajar la pierna, digamos, en un marco más completo y más parejo. En el caso, por ejemplo, de los glúteos, las caderas, como ya mencioné ahorita, son más amplias en el caso de ella, en otros más compactas. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista muscular, estéticamente los glúteos de ellas son más propensos a tener una forma circular. O sea, si yo los veo desde el frente, afecta que el circo sea como un duraznito. Listo, como hacia los lados. Mientras que en el caso de nosotros son un poco más cuadriculados, listo, una forma más ovalada, tirando a rectángulo, pero nosotros podemos tener la facilidad para que, visto de perfil, se vea como la montañita, el morro. ¿Eso qué significa? Pues en el caso de nosotros, priorizar o darle un poco más de énfasis a los ejercicios de rotaciones o de abducciones para el glúteo medio, mientras que en el caso de ellas, trabajar un poco más lo que viene siendo ejercicios de empuje de cara, donde el principal glúteo afectado o involucrado sea el glúteo mayor, para que compensen, digamos, las facilidades que se dan para hipertrofiar en el caso de ellas y en el caso de nosotros. Las pantorrillas, especialmente, en el caso de nosotros es más difícil por lo que mencionaba ahorita, de cuestión hormonal. Entonces, darle más frecuencia, en este caso, a las pantorrillas que ellas. Entonces, con menos volumen, ellas pueden lograr lo que nosotros logramos en algunos músculos y viceversa. Muy bien, muy bien. Interesantes puntos que muchas veces no se toman en cuenta y sin embargo se toman en cuenta cosas que prácticamente son más absurdas, ¿no? Como evitar ejercicios porque simplemente son de hombre o son de mujer sin ningún raciocinio detrás, sin ningún análisis detrás. Y sin embargo las cosas que mencionas pues son producto del análisis estructural y realmente pueden dar beneficios no solamente por meramente algo cultural sobre qué ejercicios son mejores para mujeres o hombres, ¿no? En cuanto a cómo estructurar esto, ¿a qué le darías prioridad? ¿Al volumen de entrenamiento o a la cantidad de ejercicios para determinada debilidad, ya sea de hombres o mujeres? ¿Cuál sería tu recomendación? ¿Aumentar el volumen en ciertos gestos o aumentar la cantidad de ejercicios? Para corregir ciertas debilidades, ¿me dices o a modo general? A modo general. A modo general, no, a modo general yo pensaría que, pues, desde el punto de vista ya empírico y de la experiencia, yo diría que lo primero que haríamos sería primero definir cuál sería la selección correcta de ejercicios. Listo, tanto para ellas como para nosotros, y tanto la selección correcta como la ejecución correcta que se adapte más a cada persona. Bien, lo que menciona ahorita, algo tan fácil como variar amplitudes. Partiendo de ahí, ahí sí yo es que empezaría a
disponer el volumen de entrenamiento para esos ejercicios, partiendo también del hecho de en qué patrones de movimiento y en qué vectores de resistencia se estén trabajando. Pero, así, lo primero sería eso, seleccionar los ejercicios para el objetivo en específico. Bueno, pero antes de eso, primero hacer la evaluación correcta, ¿no? Hacer la evaluación correcta de la persona que quiere trabajar y así mismo saber qué puede, qué no puede hacer o qué ejercicio te moldaría más para esa persona según su objetivo. Y ya cuando tenga eso presente, ahí sí empezaría a programar el volumen de entrenamiento y para repartirlo en la frecuencia que a la persona se le facilite más. Ok, perfecto. Ahora, ¿consideras que esta clase de estructuración de entrenamiento enfocada a los sexos cobra más importancia conforme el atleta se vuelve más avanzado o es algo, una consideración que se debe tomar desde el primer día con el atleta o la mujer o el hombre principiante? Esto es, o sea, en general, ¿cobra más importancia con el tiempo o con el tiempo menos importancia? No, cobra más importancia con el tiempo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la hipertrofia, de la estética, sabemos que cualquier persona novata va a lograr cualquier objetivo de aumento de masa muscular al principio. ¿Por qué? Porque está haciendo estímulos que nunca ha hecho. Entonces, al principio, cualquier tipo de ejercicios va a servir, ¿listo? Tanto que para ellas como para nosotros, empecemos a aumentar de masa muscular. Con el tiempo, si nos damos cuenta, yo siempre le coloco esa ilustración a mis asesorados, piense que usted está haciendo una casa y digamos la obra negra de colocar solo los ladrillos, las vigas, la estructura, es como ese primer año de entrenamiento donde usted creó las bases. Pero si usted le quiere dar los acabados, la obra blanca, donde son el repello, el estuco, la pintura, como esos detallitos que hacen que la casa sea más agradable a la vista, ahí sí tiene que fijarse en los detalles. Igualmente pasa con el entrenamiento. A modo general, el primer año de entrenamiento vamos a tener unas bases sólidas y cualquier tipo de ejercicio, incluso a veces haciéndolo mal, puede generar cambios porque son estímulos que estamos recibiendo. Claro, no estoy diciendo que deban hacerse así, ¿no? Pero pues diciendo que en el peor de los casos, incluso haciendo un curl de bíceps completamente, a ver qué sé yo, para la hipertrofia, balanceado, puede generar cambios porque está alzando una carga que no la hacía antes. Pero con el pasar del tiempo, si queremos tener presente los músculos rezagados, de pronto de cómo mejorar lo que se conoce como el pico de bíceps, o quiero dar un poquitico más de énfasis a las piernas, sí deberíamos tener esos detalles muy presentes. Lógicamente, si desde un principio se tienen presente esos detalles, pues sería mucho mejor. ¿Por qué? Porque algunas veces el no tenerlos presente puede propiciar el ambiente para una lesión. Y a veces no es tanto por el ejercicio, sino por la predisposición de antes del paciente. Coloco un caso. Supongamos que una mujer tiene unas caderas muy amplias y toda su vida nunca supo ese problema y se juntó que utilizaba muchos tacones, por ejemplo, o tacos, creo que se le dice en México, que son los zapatos altos. Al mismo tiempo, no sé, podía salir a correr todas las mañanas y nunca había hecho pesas. Eso hacía que de por sí desde antes ya tuviera, digamos, una predisposición a tener el desgaste de meniscos en las rodillas. Comienza a entrenar. Como ya mencioné antes, puede generar músculo porque nunca ha entrenado, pero como ya tiene una debilidad existente, entonces empieza a propiciarse ese ambiente para que al año puede decir, me comenzaron a doler las rodillas, tengo tal lesión, tengo desgaste de esto, toco operarme. Entonces, idealmente deberíamos tenerlo presente desde el principio para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Pero a nivel de netamente estética, sí podemos generar cambios sin tener estos detalles presentes, pero no es lo ideal y cobran importancia a medida que somos más avanzados. Ok, muy interesante, ya lo que comentas. Obviamente, sí, estoy de acuerdo contigo. Al principio quizá no parezca tan importante, pero sin embargo lo es detrás de bambalinas. Siempre hay que tenerlo en cuenta y con el tiempo va a ir cobrando cada vez más importancia, ¿no? ¿Qué opinas, Jan, de los cursos que se manejan en general acerca de entrenamiento femenino? ¿Has escuchado que últimamente se ha puesto de moda esta clase de cursos de entrenamiento para mujeres como si fuese el entrenamiento para un ser distinto? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué has visto en estos temas, en esta clase de cursos que se están promoviendo en el mercado actualmente? Imagino que igualmente en
en tu país y en Latinoamérica, ¿no? Aquí en México son muy populares. Aquí en Colombia no son tan populares los cursos, pero sí son muy populares los suplementación para ellas y los promocionan como suplementate como mujer y entrena como mujer, ¿ya? Entonces sí particionan eso. La verdad es que por los pocos que he visto, reitero, aquí en mi país no son tan populares, por los pocos que he visto, se le enseña a la mujer a entrenar, pero se tiene un ambiente global, o sea, se colocan las mismas bases de la hipertrofia a modo general. Hablamos de frecuencias, volúmenes, entrenamiento, cómo se genera la hipertrofia, en fin, lo básico. Entonces, esos cursos que se promocionan, reitero, hablo por la parte de acá de mi país, no conozco los de otros países, es un entrenamiento tanto para hombres como para mujeres, porque estamos hablando de las bases normales de hipertrofia. Sin embargo, sí estoy en desacuerdo con que piensen que por ser mujeres se va a cambiar totalmente, o sea, separarse, hacer una cosa separatista. Aquí los hombres, aquí las mujeres no sería tener presente eso. Simplemente saber que ellas son más fáciles de que hagan ciertas cosas y nosotros otras, simplemente por la misma genética. Aunque sí resalto algo bueno de los pocos cursos que he visto, es que enfatizan mucho cuando hay un embarazo. Lógicamente, eso sí es netamente femenino, entonces esa parte sí la rescato porque me parece muy importante el saber o incentivar ese tipo de entrenamiento cuando están en embarazo y el saber cómo hacerlo. Ok, entonces creo que no está, todavía el mercado por allá en tu país no está contaminado con estos cursos aún. Porque por Pero allá ¿cómo sí. los suplementos para mujeres, qué opinas de ellos? Ahorita que está la proteína rosa, los BCA rosados, morados, etcétera, ¿qué opinas? ¿Realmente hay gran diferencia en suplementación entre hombres y mujeres? No, la verdad es que no. Un tajante no. No, la verdad es que no. ¿Hay La, aminoácidos para mujeres ya? no, son para ser humano. O sea, la única forma de que yo digo de que realmente haya suplementos para dos personas distintas es de que si uno fuera una especie diferente y otro fuera humano. Ahí sí, porque hay algunas especies de animales que tienen más tipo de proteína en el cuerpo, pero no. Somos dos seres completamente iguales en cuestión de suplementación. De pronto, en la parte de nutrición sí hay que tener ciertos matices, por ejemplo, en el manejo de las grasas durante el ciclo menstrual de Ahí le ellas. está preguntando Robinson Alvarado justamente eso. ¿Qué podrías comentarnos sobre el entrenamiento en el ciclo menstrual, por ejemplo? Que sería ya como que el último tema en este sentido. Bien, el entrenamiento menstrual, eso ya depende mucho de la mujer. ¿A qué voy con eso? Es cierto que por norma general, listo, por norma general, durante el embarazo, durante el ciclo menstrual, hay ciertos ciclos donde ella va a estar más débil, más fatigada, con un aletargamiento, mientras que en otros puede tener una mayor pico de energía. Sin embargo, esto es muy particular. Hay mujeres que teniendo la regla entrenan durísimo, hay otras que no. Eso ya dependerá enteramente de la mujer. En cuestión del entrenamiento, sí deberíamos tenerlo presente, pero ya tenerlo presente a modo del individuo y así tomar ciertas precauciones. Por norma general, ¿qué le puedo decir yo a las personas? Si usted siente mucho letargamiento, tiene mucha hemorragia, pues no entrene, porque pues va a ser sencillamente que usted tenga una fatiga extra y a la larga no va a lograr repeticiones efectivas, no va a tener un buen volumen de entrenamiento y lo único que va a hacer es cansarse más. En la parte de nutrición sí, es muy importante manejar el consumo de grasas. Esto es algo global. En el caso de ellas y nosotros, por lo menos ella por ser más hormonal, por tener más procesos hormonales que nosotros, por el mero hecho de menstruar, poder, digamos, tener un consumo más alto de grasas que en el caso de nosotros. Pero eso ya tiene que ser, reitero, muy individualizado. Muy bien, me da gusto, yo concuerdo. Hubo mucho hype, como dicen los gringos, hubo mucho como que empuje a este tipo de entrenamiento según el ciclo menstrual, pero como tú dices, estoy de acuerdo contigo y quería ver tu opinión justamente sobre eso, porque es muy individual, ¿no? Hay mujeres que son más afectadas por este cambio hormonal y hay quienes no, ¿no? Y es como un aspecto muy, muy personal en ese sentido, ¿no?
Comenta Robinson Alvarado, tengo entendido que las cargas se deben bajar en su ciclo menstrual, ya que el rendimiento no es el mismo de todas, ¿no? ¿Qué opinas ahí? Lo que estaba diciendo ahorita, depende enteramente de la mujer. ¿Cuándo se bajan? ¿Cuándo se bajan? Por lo general, las mujeres, eso ya depende de la predisposición genética, tienden a tener mucha hemorragia cuando están en su menstruación, en su regla. Cuando tienen demasiada hemorragia, hay algo que entonces lo que viene siendo el hierro en la sangre, pues comienza a bajar demasiado por esa misma hemorragia y pues comienzan a sufrir en algunos casos de anemia. La anemia hace que en ellas tengan más sueño, más cansancio, pueden sufrir de migraña, pueden tener más cólicos, dolores intraventrales, etc. Ahora, sumémosle que en algunos casos a algunas niñas le dura 2, 3 días esa hemorragia, a otras les dura 5, 6, 2 semanas. Cuando son estos casos donde una predisposición a sufrir de ese tipo de anemias, a tener una hemorragia constante que dure mucho tiempo, pues lo recomendable es no entrene. O si va a entrenar, entonces entrene como con cargas bajas, moderadas para su mantenimiento, para mantener su masa muscular, no que busque ganarlo. Pero reitero, hay otras niñas que no les pasa esto. Las que no les pasa eso pueden entrenar normal, pueden seguir su periodización, sea de aumentar o sea de descarga, bueno, dependiendo cómo estén programadas. Pero reitero, eso va a depender de cómo estén la niña, cómo esté la mujer y la predisposición que tenga previa. Ok, muy interesante, Jan. Bueno, estamos llegando aquí al final de este podcast. Esto va a estar, acuérdense, en iTunes, Spotify, en Stitcher, en SoundCloud, en todas las plataformas principales de podcast en Latinoamérica y en el mundo. Y pues bueno, ya para cerrar esto, una pregunta que siempre hacemos aquí en este podcast, y es si pudieras tú recomendarle a las personas, la audiencia, una cosa que puedan hacer, un cambio de hábito, una cierta acción como tal para mejorar su vida de una forma considerable, ¿cuál sería? Una sola cosa, la que tú recomiendes. ¿Tiene que ver con el ejercicio o puede ser a modo global? Puede ser a modo global. Puede ser Listo. filosófico, etcétera, etcétera. Ok, algo que yo les recomiendo a las personas a modo general es que creen el hábito de lectura. El hábito de lectura, ¿por qué? Porque es que cuando usted crea un hábito de lectura, uno, aprende más, dos, aprende a ser más disciplinado, tres, siempre va a cuestionar las cosas y no va a tragar entero, no va a dejar que cualquier persona le diga algo y ya. Y cuando usted comienza a leer, va a aplicar lo que usted está leyendo. Si estamos leyendo sobre libros de fitness, va a querer hacer fitness. Si usted está leyendo sobre libros de matemáticas, va a verse mejorado en las matemáticas. Entonces, que el hecho que usted lea puede cambiarle y darle un giro de 180 grados a su vida. Cree ese hábito, 10 minutos al día para leer cualquier cosa que realmente le nutra, bienvenido sea. Ok, excelente consejo. Y para cerrar esto, Jan, ¿dónde pueden encontrarte para que sepan más de ti, para requerir asesoría o para ver contenido que compartes, sobre todo en Instagram, que es la red donde estás más fuerte en el fitness? Coméntanos cuáles son tus redes. Todas las voy a colocar aquí en la información del podcast, pero coméntalas tú en vivo. Listo. Pueden encontrarme en mi página www.mutantforce, MUTANTFORCE, mutantforce.club, o en mi perfil de Instagram, Jan Sebastián 154. Ese Jan se escribe J-E-A-N. Jean Sebastián 154. Aquí puedes escribir en la transmisión también, lo escribes aquí abajito para que lo vean. Espérate, Al yo final, si quieres, no hay problema. Listo, ya. Bueno, primera vez que uso esta plataforma. sí, está medio raro. Ahí lo pones al final, no te preocupes. Yo lo pongo también aquí en la información del podcast. Bueno, Jan, muchas gracias por estar por acá. Espero que sea la primera de muchas. Bueno, ya hicimos así como que un back-to-back. Yo allá en tu plataforma de Instagram y tú por acá en Facebook. Sí. Y pues bueno, que esta sea la primera de muchas. Ya sabes,
Somos amigos de hace un tiempo, desde la época de ese mítico grupo de If You Feature Macros, del que, bueno, a mí y a algunos compañeros nos echaron. No en sé. El 2013 estamos hablando de eso, 2013, 2014. Wow, sí, ya llovió. Bueno, Jan, muchas gracias por estar por acá. Un saludo. Chido. Marcelo, muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo agradecido con usted, ¿no? Y vos sabes que yo siempre te he dicho que vos sos un crack en esto y es una retroalimentación. Va. A ver qué otro tema hacemos ahí para continuar con esto en adelante. Bueno, mucha suerte y gracias, Jan. Todo bien, parcero. Bueno, muchas gracias a todos los que están aquí en vivo y saludos a todos los que están escuchando esto en Spotify o alguna plataforma de streaming. Vientos, nos vemos.